Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Muy buenas tardes a todos. Los saludo desde la Cámara Peruano-Alemana. Esta conferencia está siendo organizada en el marco de un trabajo que realizamos entre los socios de la Cámara Alemana en nuestro círculo de sostenibilidad. Este círculo es un espacio en el que venimos trabajando ya hace más de un año y medio. Así de rápido se pasa el tiempo, en el que venimos intercambiando sobre las mejores formas, mejores prácticas y cómo mejorar nuestro desarrollo hacia procesos cada vez más sostenibles. En ese sentido, quisiera dar inicio a esta conferencia en la que buscamos traer un abordaje sobre la gestión de los residuos en el marco de una valorización de estos residuos y cómo la valorización de los residuos como abordaje de gestión de los mismos nos puede llevar sí hacia una economía circular y sí a entender cuál es la importancia de esta economía circular, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los residuos en la economía circular? Y en ese sentido, el abordaje y lo que queremos traer hoy, y van a verlo dentro del programa, son diferentes perspectivas de cómo se puede trabajar esto, sea en la ciudad aeroportuaria, tenemos a Lima Airport Partners, tenemos también a un abordaje desde el punto de vista de nuestro primer almacén sostenible con BCF, tenemos el abordaje por el lado de cómo vamos a trabajar el tema de los residuos, pero de los residuos orgánicos, con compostaje y cómo es el almacenamiento, ¿no? Traemos el tema también de la importancia que a veces no nos dedicamos mucho tal vez a ver el empaque y cómo está, pero no nos dedicamos mucho a ver el rol y entender el rol de las etiquetas a veces en nuestros empaques, en nuestros residuos, y ahí estamos con Henkel también en el programa hoy con un abordaje de la importancia del etiquetado para los residuos y el reciclaje de los mismos, y en eso termino las pequeñas palabras de bienvenida que quería compartirles. Estamos con un especialista en economía circular, con Cristian Abanto de Deuman, quien nos va a inspirar un poco en cómo la valorización de estos residuos es muy importante para poder entender y avanzar hacia una economía circular, ¿no? ¿Cómo podemos comprender esa perspectiva y la importancia de tener este tipo de abordaje para poder hablar de economía circular? Economía circular no es gestión de residuos, ¿no? Gestión de residuos tampoco es economía circular, es una parte de, pero cómo es muy importante para poder entender cómo funciona este modelo económico que trae la economía circular y cómo podemos ir cada vez más avanzando hacia él aquí en el Perú. Así que, bueno, muchas gracias a todos y yo le paso la palabra a Cristian Abanto de Deuman. Cristian, the Perfecto, stage is Marina. yours. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas los presentes. Nuevamente me sumo al agradecimiento de las palabras de Marina por el tiempo y por la predisposición de poder escuchar estos espacios donde compartimos información y elementos de valor que esperamos sean de mucha ayuda para todos ustedes. Marina, estoy compartiendo mi pantalla y me confirmas que se puede ver la presentación, ¿sí? Perfectamente. Perfecto, ok. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cristian Abanto. Yo estaré entregándoles cierta información de valor justamente sobre la valorización de recursos con un enfoque más orientado de pronto al plástico, pero vamos a ir viendo de forma semejante algunas extrapolaciones para algunas otras cadenas de reciclaje, para algunos otros materiales y para algunos otros elementos. Em, yo represento a Deuman. Deuman es una firma de consultoría donde desarrollamos proyectos a nivel latinoamericano y es la razón por la que podemos articular información de contexto en la región a nivel país y hemos desarrollado también algunos trabajos en el Perú que me gustaría comentarles el día de hoy, que van a mostrar un poco algunos hitos importantes cuando hablamos de valoración. Bien, entonces la siguiente... en mi siguiente lámina, me gustaría empezar
denotando un tema un poco tal, de pronto sensacionalista, de pronto que seguramente algunos han escuchado, pero que es bueno remarcarlo porque marca un poco el inicio del por qué hacemos estos espacios de conversación, por qué generamos esas iniciativas y por qué generamos esas acciones como fin último, como fin como cambio de paradigma en general, ¿no? Un reciente informe del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur anunció o llegó a la conclusión que para el año 2050 nuestros océanos podrían contener más plástico que peces, ¿no? Entonces, una conclusión bastante sensacionalista, bastante que tiene mucha información detrás, pero que también si lo vemos en el supuesto hipotético de que llegase a ser real, marca una preocupación detonante y es donde tiene que empezar la acción, donde tiene que empezar esa ilusión de poder cambiar las cosas. Para que veamos un poco ya aterrizando en nuestro país se consumen aproximadamente 950.000 toneladas de plástico al año. Esto significa aproximadamente que se generan en el país 886 toneladas de residuos de este material al día. Imagínese un promedio, un camión de recojo de residuos de 6, 8 toneladas. Estamos hablando de una cola de más de 120, 140 vehículos por día únicamente con este material. La mala noticia o la triste noticia es que solamente el nivel de reciclaje o el grado de reciclaje de estos productos llega al 1%. Por lo tanto, la valoración a partir de ese reciclaje o de las cadenas de reciclaje se hace muy complejo y es que denota todas las características que tenemos en el país, no solamente hablando de plástico, sino también de otros materiales cuyos sistemas de recirculación, de recuperación, cuyos sistemas de tratamiento también dificultan la valoración y por ende su incorporación nuevamente a las cadenas productivas, ¿no es cierto? Entonces, vencer esas brechas son sumamente importantes. Para entender también un poco la relación del plástico con las otras industrias, veamos que es un material que se requiere para muchos otros sectores. Es un material que definitivamente nos ha facilitado la vida, ha llegado para quedarse. Claramente son una necesidad, pero es una necesidad gestionable, ¿no? Así como muchos otros materiales que creemos que son netamente necesarios, que no son reemplazables, hoy la tecnología, la ciencia, la innovación ha permitido cuestionarse eso y ha permitido encontrar opciones alternativas de solución. Entonces, ya sea que hablemos de plástico u otros materiales, hay que pensar que siempre hay una posibilidad de hacer un cambio. Bien, y un poco como les dije, ir aterrizando la idea de lo que ha sido esto en el país, veamos cómo el mercado o cómo la regulación nos ha ido dando señales importantes, ¿no? Recientemente se anunció incluso que el Perú está trabajando para presentar en el quinto foro de las Naciones Unidas un pacto mundial por los plásticos, ¿no es cierto? Entonces, esta iniciativa que incluso está llevando el Perú viene un poco de la mano con lo que se ha hecho en el país. ¿Y en el país qué se ha hecho? Hoy tenemos un marco de política de competitividad productiva, tenemos una hoja de ruta y tenemos ciertas normas que se han ido enmarcando en estos esfuerzos, como por ejemplo, en el 2019 se promulgó esta ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Por supuesto, a partir de eso se generó un reglamento y se generó toda una propuesta de reglamentos técnicos para estas bolsas de plástico, perdón, para estos recipientes y envases descartables, ¿no es cierto? Entonces vimos todos por noticias cómo esto generó expectativas, generó discusiones en el empresariado nacional, incluso en nosotros mismos, cuando ya nos cobraban la bolsita, ¿no es cierto? Ha ido generando diferentes cambios. Este proceso todavía no ha acabado y déjenme decirle que todavía hay otros reglamentos técnicos en el marco de la ley, en el marco del desarrollo de esta hoja de ruta incluso, que se vienen discutiendo, que se vienen analizando y que el gobierno todavía no ha terminado su proceso de decisión y que hoy se encuentran en una fase de análisis económico, exposición de motivos y afinamiento. Estos reglamentos pretenden entregar información relevante al usuario para tomar ciertas decisiones. ¿Y por qué esto nos debe importar como empresas? Porque van a entregar una señal de mercado, van a entregar básicamente información que va a condecir sobre la oferta y la demanda de estos materiales.
Si esto sucede en el ámbito de plásticos, imaginémonos qué puede suceder en las otras cadenas de reciclaje todavía y el largo camino que hay que recorrer y las oportunidades que quedan por aprovechar. Estos reglamentos técnicos están relacionados, por ejemplo, o principalmente a bolsas de portabilidad, vajilla y utensilios de mesa reutilizables, reciclables, biodegradables. Y una muestra muy breve de lo que se pretende hacer en el país es poder justamente a través de cierta iconografía, cierta información en las etiquetas, poder entregar información no solamente del contenido, sino también de la producción, del sistema de tratamiento o recuperación y las condiciones para que ese material sea clasificado o calificado de tal forma como dice o condice la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle por acá, pero es un trabajo que de amplia discusión y marca un poco el esfuerzo que está haciendo el país por regular estos aspectos. Pero entonces veamos también cómo estos residuos plásticos o recursos plásticos o material plástico eh, se convierten en oportunidades más que en problemas, ¿no es cierto? Veamos cómo lo queramos ver, como subproductos, como material revalorizado, como material recuperado, como insumo regenerativo, como le queramos llamar, al final del día tiene un valor presente y un valor futuro. Y ese valor va a depender del grado de valorización o el grado de aprovechamiento que queramos dar. Pero el aprovechamiento no aparece únicamente al final de la vida útil. Incluso podemos pensar en valorizar desde el diseño del producto, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de economía circular, la valorización se refiere al proceso de extraer el máximo valor de los materiales, ¿de acuerdo? Utilizándolos como insumos o como nuevos productos o procesos incluso. Entonces, cuando hablamos de plástico y cuando en general hablamos de valorización, podemos verlo al final de la vida útil, hablando de reuso, remanufactura, reacondicionamiento, reciclaje, ¿no es cierto? Pero también podemos verlo muy al inicio, desde una etapa muy temprana en el diseño, como al momento de formular, como al momento de crear el empaque, el producto, podemos permitir que esa valoración sea más rápida, más efectiva, más compartamentabilizable, ¿no es cierto? Incluso cómo le podemos dar condiciones adicionales de valoración, como el tema de la biodegradación o el compostaje, si es que se ingresa un material biobasado, ¿no? Incluso se habla de valoración energética del material o de los materiales, y esto también es una posibilidad de amplia discusión y de amplias definiciones que todavía se corren en la mesa. Si hablamos solamente del término de incorporar algún elemento, vamos a llamar biológico, para darle una connotación más sostenible al producto o al material, si hablamos de temas de plástico, por supuesto aparece la opción de los bioplásticos, ¿no? Y en el Perú, o en general en el mundo, todavía la producción de bioplásticos o las aplicaciones de bioplástico no han alcanzado más allá del 1% de la producción total mundial. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años, 2020, 2021, ha habido un aumento significativo por demandar esta clase de investigaciones, esta clase de productos, esta clase de materiales, ¿no? Y al margen de la competitividad de precios, hay una señal de mercado clara por intentar avanzar a desarrollar un mercado basado en esto, basado en elementos biodegradables, pero todavía, si por un lado está el desafío de la innovación, por el otro lado está el desafío de la gestión, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en valorizar, hay que darle la oportunidad a estos nuevos espacios. Y en el Perú, por supuesto, el Perú tampoco ha sido ajena a esa señal de mercado. Hemos visto cómo en los últimos años, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio de Lima, el valor de las importaciones peruanas de envases y recipientes biodegradables básicamente sumó una importante cantidad de dinero, registrando un aumento porcentual respecto al año anterior de más del 176%. Esto quiere decir que claramente hay un mercado que está intentando desarrollarse, ¿no es cierto? Que todavía no es significativo, pero que está ahí, que está atento a los cambios. ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad?
cuando hablamos de nuestras organizaciones, al margen que seamos productores de plástico, consumidores de plástico, o que simplemente nos vinculamos en algún momento con la cadena de valor del plástico y en general de cualquier tipo de material, hay tres momentos o tres aspectos clave que mirar en la gestión, ¿no? ¿Cómo podemos ser más eficientes o cómo podemos incorporar esta oportunidad en nuestros productos? Y aquí la premisa clave es, podemos ofrecer productos con mejores condiciones en la gestión del plástico o en la gestión del material que queremos valorizar. ¿Cómo fomentamos como empresa, desde nuestros productos, esas cadenas de reciclaje, esas cadenas de valoración, esos sistemas o articulaciones para la valoración? Y por supuesto está la gestión interna. Como compañía, como organización, como infraestructura física, cómo podemos fomentar, por supuesto, la segregación y la cadena de reciclaje que condice después puertas afuera de la organización. Y por supuesto está el desafío de poder interactuar con la cadena de valor, cómo formamos espacios de articulación, iniciativas colectivas, prácticas comunes que como grupo empresarial o como cadena de valor empresarial podamos traccionar para favorecer como conjunto, porque seguramente todos vinculamos al mismo material o estamos vinculados al mismo material, cómo nos articulamos para generar o para fomentar esas cadenas de reciclaje, valoración y recuperación. Por supuesto, estos niveles de articulación pueden tener ciertos grados de beneficios y va a depender mucho del tipo de compañía, del tipo de acción, del tipo de esfuerzo, del tipo de ímpetu que se le quiera dar, ¿no? Si vamos netamente a los beneficios económicos, podemos, para una empresa que, por ejemplo, innova en el producto o que toma el desafío de incorporar cierto o tal cual material valorizado o proveniente de alguna cadena de valoración como parte del mismo producto, como parte de la misma oferta, hay espacios que se han demostrado que este valor añadido puede ser monetizable, puede ser comercializable, puede generar un valor extendido al argumento de venta del producto. Por supuesto, el solo hecho de valorizar, el solo hecho de aprovechar el recurso o la materia prima genera un ingreso económico. El cómo, cuándo y el por qué va a depender el monto de ese nuevo ingreso, ¿de acuerdo? Pero también entrega la posibilidad de generar o abrir nuevas oportunidades de negocio como mercados, como compradores específicos. Hemos visto cómo recientemente la Unión Europea ha establecido ciertas reglas de juego para las nuevas adquisiciones o para las nuevas exportaciones e importaciones, y surge la gran pregunta de si esto continúa así y si otros mercados y otros países empiezan a tomar el ejemplo de regular lo que compran, y ya hay muchas empresas que tienen sus propias políticas de compra verde, ¿cómo entonces podemos aprovechar toda esta tendencia para generar una oferta diferenciada de lo que queremos entregar a nuestros clientes para ser ese proveedor predilecto? ¿No es cierto? Incluso si los que compran están en la disposición de pagar un poco más, por supuesto se generan modelos de negocio muy interesantes, ¿no? Y es algo que debemos entender o debemos simular o hacer ese ejercicio de negocio, ese business case, de qué tanto nos conviene y hasta dónde podemos llegar, y a partir de eso empezar a interactuar con estos esfuerzos de valoración. Por supuesto, toda valoración, al estar vinculada a una cadena de recuperación o de reciclaje, está asociado a personas. Está asociado a personas que tienen que cumplir o que necesitan cumplir o que necesitan un espacio óptimo de desarrollo, y que esto significa empleo local, significa una relación muy estrecha entre la organización, entre nosotros como empresas, con la sociedad, ¿no es cierto? Y por supuesto, esto tiene una vinculación al resto de elementos, objetivos de desarrollo sostenible, em, de una forma muy articulada, ¿no? Los beneficios ambientales yo creo que depende de cómo los queremos comunicar. A veces hacemos cosas y no las comunicamos correctamente. Muchos ejercicios de reciclaje tienen un impacto en emisiones, tienen un impacto en su entorno natural que a veces no lo cuantificamos y no lo comunicamos, pero lo estamos haciendo. Entonces, tan importante como hacer es comunicar justamente el beneficio ambiental que estamos o sobre el cual estamos repercutiendo. También quedan algunos desafíos que podemos abordar
muchas maneras y probablemente en algunos más que otros podemos tener más o menos grado de injerencia, ¿no? Todavía en el Perú queda una infraestructura de valoración pendiente que atender, queda inversión necesaria que hacer. Y esto viene articulado un poco a, a las condiciones que tenemos para aumentar el volumen de reciclaje en el país, ¿no es cierto? La informalidad en el Perú es una característica que nos juega muy en contra incluso para asegurar este tipo de inversiones. Hay un componente de sensibilización y educación que ojalá pueda ser más extensivo, que ojalá pueda ser más masivo, que hoy, si nos encontramos 74 personas en reunión, ojalá en algún momento seamos 200, 400, 500. A veces es muy difícil llegar a la MIPYME y hay un grado de responsabilidad también de nosotros como empresa, ¿no es cierto? Por supuesto, los espacios de cooperación y uno de los principios y uno de los llamados que hace la economía circular dentro de sus definiciones es generar espacios de sinergia, generar espacios de cooperación. No se pueden lograr cosas si no nos sentamos a conversar, si no nos sentamos a articular, ¿no es cierto? Hay un desafío interesante de mercado también que seguramente muchos lo conocen cuando hablamos de plástico, particularmente el precio entre la resina virgen y el precio de la resina reciclada, la oferta, la demanda que existe por ese volumen de plástico reciclada todavía limita la incorporación de estos costos o el traslado de estos costos. Sin embargo, ya hay ejemplos interesantes de empresas, productos que han incorporado, han hecho el esfuerzo de incorporar o hacer modificaciones importantes, demostrando que se puede, demostrando que pequeños cambios en volumen son posibles, ¿no? Sin embargo, todavía hay que garantizar un volumen suficiente para que todas las empresas que hoy están presentes o para que todas las empresas en el país puedan hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y no estén peleándose por una pequeña cuota del pastel. Por supuesto, hay que recordar que nada de esto, no estaríamos hablando nada de esto si pudiésemos evitarlo desde el elemento de diseño, ¿no? Pensar que los sistemas productivos pueden hacer ciertas modificaciones y a veces creemos que puede ser muy romántico y a veces un pequeño cambio genera una pequeña innovación genera muchos cambios. Entonces, tratar de darle una vuelta, de cuestionarse qué más se puede hacer, es un ejercicio que mínimamente hay que realizar. Y por supuesto, como esto tiene que tocar fibras al negocio, como esto tiene que pasar del lado romántico al lado financiero, al lado que de pronto para una empresa puede tocar fibras más sensibles, hay que entender también cómo podemos, fuera del ámbito de negocio, de la estructura de negocio actual que tenemos, cómo se pueden articular otros espacios u otras oportunidades de monetización, ¿no? Entonces, el solo hecho de la recuperación de los recursos ya ofrece un esquema bastante atractivo para muchas empresas, pero también cómo se pueden compartir espacios, plataformas, cómo se pueden compartir cadenas logísticas, cómo se pueden compartir ciertos sistemas de transporte o colaboraciones que permitan ahorrar costos, ¿no es cierto? Y que permitan monetizar o dejar de gastar en ciertos elementos. Por supuesto, al utilizar suministros o materias primas biodegradables o materias primas valorizadas con un valor añadido, estamos ingresando también un valor agregado al producto donde hay un esquema o una posibilidad de monetizar y depende mucho del marketing del producto, de la comunicación del producto de nuestros clientes para ver si se puede o se logra monetizar. A veces hacemos cambios que no estamos monetizando, que no estamos rentabilizando como se debe, ¿no? Prolongar la vida útil a través de la reparación, a través del diseño, la reventa o encontrar modelos de negocio asociados que en general busquen extender esa vida útil, pueden ofrecer también nuevos canales de venta, nuevas salidas, nuevos esquemas de monetización. Y finalmente, pensar en que todo producto puede tener un servicio asociado, ¿no? Pensar que no necesariamente tenemos que entregar un producto, sino si pensamos en entregar una botella de agua, podemos pensar también en entregar un sistema de hidratación. Si entregamos una bombilla, podemos entregar el sistema de iluminación. Si entregamos un lápiz, podemos entregar un sistema de escritura continua, no lo sé, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden parecer muy descabelladas, pero que se pueden plantear y es ahí donde está el desafío
llamado innovación. Y por supuesto, nuestro rol como empresa va a estar denotado, depende mucho o va a depender mucho del grado de interacción, del tamaño de mercado que tengamos, ¿no? Si de pronto somos una MIPYME, probablemente estemos más llamados al cambio interno. Sin embargo, hay una presión, vamos a llamar así, intangible sobre la gran empresa, incluso de más allá de trabajar puertas adentro, trabajar con la cadena de valor. Y hemos visto cómo muchas empresas, ya grandes grupos corporativos, hay una preocupación tangible de poder moverse como grupo, de poder moverse junto a sus proveedores, junto a su cadena logística y cómo pueden generar iniciativas colectivas incluso. Para terminar, algunas grandes conclusiones de esta presentación, me gustaría recalcar básicamente que hay un desafío cuando hablamos de plástico, de mejorar las competencias de precio en las cadenas de valor, favorecer estas cadenas o el empoderamiento de estas cadenas de reciclaje, su relación con el sector privado, con la sociedad civil, el tema de educación y cómo todos estos elementos favorecen a generar un mercado en volumen que permita modificar las condiciones de precio y eso, las condiciones de mercado, para que todos podamos acceder a mejores productos, a mejores innovaciones, a mejores proveedores, va a permitir que en general podamos traccionar o podamos darle una mayor, eh, una mayor significancia al atractivo económico de la valoración. Por supuesto, las señales de mercado, las señales económicas que el Perú y el mundo están teniendo no van a parar. Definitivamente son compromisos que están caminando en paralelo. La pregunta es, ¿cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a tocar a nuestra puerta? Y cuándo nosotros pensamos aprovechar esas oportunidades o quedarnos con el desafío en puerta, ¿no? Todo esto se traduce en innovaciones, en nuevos modelos, en alternativas de solución que podemos monetizar. Y me gustaría que como gran conclusión del día de hoy, quiero que se queden con la idea de que valorar significa generar un cambio que puede generar rentabilidad, pero va a depender de cada uno de nosotros cómo se plantee esa innovación o cómo se plantee esa posibilidad de monetizar. Y tanto pymes como grandes empresas, y en general toda empresa, toda organización, tiene justamente este llamado o está llamado a tomar la intención de cambiar, de poder generar un mínimo cambio. Y ese cambio empieza por cuestionarse si queremos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos ayer o cómo podemos por lo menos hacer algo, tomar un pasito, una pequeña acción, ¿no es cierto? Y yo creo que justamente el programa que tiene la Cámara va a buscar traccionar esto, va a buscar levantar el interés de poder dar un paso adicional en este tipo de gestiones. Muchísimas gracias con todos ustedes por la atención prestada. Marina, te devuelvo el escenario. Muchas gracias, Cristian, por darnos, dejarnos claro la importancia del abordaje de la valorización, ¿no? Y principalmente un abordaje de valorización que también nos puede traer valor, es decir, que también nos puede traer ingresos, ¿no? Nos puede traer no solo valor en términos de desarrollo del país como tal, de desarrollo social, etcétera, pero también de ingresos, ¿no? ¿Cómo monetizamos esto, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para poder monetizarlo de forma correcta? Y ahí justo tenemos una pregunta en el chat, con eso ahí te lo encargo, Cristian, para que lo puedan conversar por la herramienta de preguntas y respuestas y seguimos con el programa por aquí. Pero muchas gracias por este abordaje y es un poco, pueden dejar sus preguntas, comentarios en la herramienta del Zoom. Lo importante aquí es tener idea clara de cómo podemos avanzar hacia esta valorización, ¿no? Y creo que con la presentación que nos trajo Cristian nos da un camino más claro, ¿no? Cómo avanzar con esto, cómo tener este abordaje y cómo esto lo podemos transformar de forma concreta en un avance potente hacia una economía circular. Muchas gracias, Cristian. En ese sentido, y aún dentro del abordaje de la valorización de los residuos, yo quisiera compartirles muy cortito un programa que estamos desarrollando, una iniciativa que estamos desarrollando en el marco de lo que trabajamos en términos de sostenibilidad aquí por la Cámara Ana. Y me confirman, ok, todo bien.
ya estoy compartiendo la pantalla y yo me voy a robar aquí las palabras unos minutos para compartirles sobre Fantástico Sostenibilidad con Plástico. Es nuestra iniciativa, nuestro abordaje en términos realmente de cómo valorizamos este material, ¿no? Cómo abordamos este desafío que es el plástico, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar el desafío del uso del plástico? Ya desde el nombre de la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico les debe de parecer raro a todos, ¿no? Sostenibilidad y plástico, como que no va. El error es que no vaya, tiene que ser, ¿no? El uso del plástico tiene que ser sostenible por ser un material no solo muy importante, sino por ser un material que realmente necesitamos aprender a valorizar de la forma correcta. Entonces, ya me lo he repetido muchas veces, pero creo que vale la pena para poder contarles cómo lo estamos trabajando en esta iniciativa. Vean por favor un segundo todos los conectados, los ponentes, qué es lo que tienen en su entorno. Todos estamos al frente de una computadora, todos tenemos el mouse en la mano derecha, izquierda, estamos con el celular al costado. Entonces podemos hablar de un futuro, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de innovación, podemos hablar de un futuro sin este material, sin él. Ya, chao plástico para siempre. O debemos de saber dónde sí utilizarlo, dónde sí podemos tratar de este material y cómo es este abordaje correcto. Hay un abordaje correcto para este desafío, por ejemplo, de los envases plásticos, del plástico como tal. Entonces, en la iniciativa lo que tratamos es de no demonizar el uso del plástico. Yo lo digo abiertamente, podría ser algo muy contradictorio estar hablando de no, ya no podemos utilizar plástico teniendo todos los artefactos que les he comentado ahora. Y la gran pregunta es cómo desarrollamos, por ejemplo, en el tema de los envases, que es algo muy concreto y algo que tenemos de forma muy concreta en términos de contaminación, cómo desarrollamos envases con menor impacto ambiental, ¿no? Por ahí va la pregunta. ¿Y cómo nos enfocamos en reutilizar, en reducir, en reciclar, en recuperar, en regenerar? Y todos estos res son valorizar, ¿no? Entonces, este es el abordaje que estamos tratando. Fantástico Sostenibilidad es una iniciativa que les comentaba que lidera la Cámara Alemana. Estamos trabajando junto a la Sociedad Nacional de Industria en el marco del programa Olinvest Verde, un programa cofinanciado por la Unión Europea. Y en este abordaje queremos cada vez más trabajar este ¿no? Ok, hablemos de menos residuos, pero hagámoslo a partir de una visión de menos residuos, pero con más propósito, ¿no? Utilicemos el plástico, utilizamos este gran material con un propósito concreto, ¿no? Entonces aquí un poco lo que les comentaba, la invitación que trae Fantástico Sostenibilidad a repensar este material, ¿ok? Me robo unos minutitos más para contarles de nuestra misión fantástica, de invitarlos a que se puedan sumar a esta iniciativa. Estamos buscando promover el crecimiento sostenible, estamos trabajando con toda la cadena del plástico, estamos hablando mucho sobre trayendo el tema de los productos alternativos a los plásticos de un solo uso, con el enfoque también de la correcta comprensión de lo que son estos plásticos de un solo uso, y lo importante es a través de esto poder trabajar hacia una economía circular y baja en carbono en nuestro país. Entonces los invitamos a sumarse a esta misión fantástica. Aquí un poco lo que hemos venido ya en términos de objetivos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ser más fantásticos en esta gestión del plástico? Vemos que es muy importante mejorar la gestión como tal, comprender la importancia de que haya una gestión del plástico, ¿no? Impulsar el desarrollo de un mercado nacional de productos alternativos a los plásticos de un solo uso. Eso también es muy importante, temas de formalización, todo lo que implica esta valorización en marco de lo que hemos visto en la presentación anterior por parte de Deuman. Y es muy importante cuando hablamos de
de plástico, de reciclaje, de cuando hablamos de residuos, es muy importante la base de esta cadena, que son asociaciones de recicladores que hacen el trabajo más fundamental cuando hablamos de reciclaje y la importancia de esta formalización, ¿no? Y cómo esto agrega valor, cómo esto es monetizable y cómo esto se puede desarrollar de una forma correcta, ¿no? Nuestros actores fantásticos con los que venimos trabajando son empresas, instituciones, organizaciones, como les comentaba, proveedores de alternativas a los plásticos de un solo uso, proveedores, MIPYMES, pymes, de modo general, que quieran saber cómo pueden gestionar mejor el plástico y cómo pueden ofrecer soluciones, servicios sostenibles relacionados al plástico también, y también con municipalidades y asociaciones de recicladores, que como les comentaba, es la base importante cuando hablamos de una cadena en términos de residuos, ¿no? Alianzas, es muy importante que podamos tener a más superhéroes, ¿no? Que podamos tener a más instituciones que quieran pensar sobre la valorización del plástico, sobre la importancia de valorizar este material. Eso es algo muy importante y esperamos desde Fantástico poder ser un aliado para ello. En los próximos meses ya lo estamos trabajando de forma bastante consistente, pero quería llamarles la atención para lo que vamos a estar haciendo a partir de la Cámara Alemana, junto a la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, junto al Círculo de Sostenibilidad, donde tenemos a varios participantes que hacen parte de esta iniciativa, ¿no? Estamos promoviendo una serie de eventos, capacitaciones, sesiones de coaching, charlas, y tenemos nuestra herramienta, y ahí les dejo el código QR para que puedan revisarlo. Aquí tenemos nuestra herramienta, el Fantasticómetro, que les va a permitir medir, ¿no? Cómo tan fantásticos son en su gestión del plástico. Entonces les dejo aquí el QR, vamos a compartir también en el chat, ahora cerrando la presentación, un enlace donde pueden registrarse caso deseen sumarse de forma activa a esta iniciativa. Y bueno, ese era el espacio que quería permitirme para poder contarles un poco sobre lo que venimos trabajando con este abordaje de valorización de un residuo que no puede ser el villano de la historia porque tiene muchas bondades, ¿no? Y que lo que debemos de aprender es realmente a valorizarlo, a utilizarlo de la forma correcta cuando sea necesario y no simplemente para descartarlo. Así que muchas gracias por este espacio, espero que todos puedan sumarse. Ahora en el chat les dejo el enlace para que puedan registrarse los que quieran sumarse. Y ahora quisiera pasarle la palabra a Rosa Carpio. Rosa nos va a contar cómo vienen abordando el desafío de la gestión de residuos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Recordemos, nuestro aeropuerto es una ciudad, ¿no? Es una ciudad aeroportuaria. Es un espacio donde tenemos ecosistemas internos, donde tenemos una comunidad súper amplia. Entonces, muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros y compartirnos un poco de todo lo que han avanzado y cuáles son los desafíos a futuro y cómo podemos inspirarnos a partir de este ejemplo con una logística y con tantos participantes de su ecosistema en el marco de esta presentación. Así que, Rosa, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Marina. Confírmame más bien si me escuchan. Sí, perfectamente. Perfecto. Sí. Entonces voy a compartir ahorita mi pantalla y también, por favor, les pido me puedan confirmar que la estén viendo. Perfecto. Sí, ya vemos la presentación, solo falta el modo pantalla completo. Perfecto, genial. Gracias, Marina, por la presentación. Bueno, mi nombre es Rosa Carpio, parte de la gerencia de mantenimiento del aeropuerto Jorge Chávez de Lima Airport Partners, la empresa que actualmente tiene el contrato de concesión con el Estado del aeropuerto. Y bueno, hoy nos toca compartir con ustedes la valorización de nuestros residuos en todo el aeropuerto. Cabe resaltar
que la valorización inicia desde cada visitante que va al aeropuerto, tanto pasajero, cada empleador de aerolíneas, de locatarios que nos encontramos dentro del aeropuerto. Bueno, la empresa LAP, Lima Airport Partners, somos la empresa peruana responsable de la administración, del mantenimiento y operación, así como también parte de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y bueno, nuestra operación va desde el año 2001, desde que iniciamos el contrato de concesión con el Estado. ¿Cómo estamos pensando nosotros en el futuro, teniendo una visión sostenible? Y aquí les queremos mostrar cuál es nuestro enfoque de sostenibilidad que trabajamos en LAP. En LAP, nuestro propósito es poder brindar una experiencia UCE. ¿Qué es una experiencia UCE? Es poder brindar un servicio único, simple y eficiente, trabajando en 6 ejes principales que contamos dentro del aeropuerto, donde una de ellas es el trabajo en el enfoque de medio ambiente. ¿Cómo es la circularidad en la ruta de sostenibilidad? Actualmente, en nuestro enfoque de medio ambiente trabajamos en una estrategia de cambio climático, lo cual tenemos unas grandes metas, el cual es al año 2026 llegar a un 0% de plásticos de un solo uso dentro del aeropuerto, así como también al año 2030 llegar a un 0% de uso de rellenos sanitarios para nuestros residuos reaprovechables. Nosotros actualmente contamos con un modelo circular, el cual inicia desde una segregación en la fuente. También les voy a poder compartir de aquí en el chat cuáles son nuestros procedimientos e instructivos que en realidad están para que todos los puedan visualizar dentro de nuestra web. ¿Cómo es que iniciamos? Desde una segregación en la fuente, siguiendo con nuestra caracterización de residuos, tanto como residuos aprovechables y no aprovechables, y poder tener alternativas integrales de recuperación de estos residuos. Trabajamos con incentivos para los diferentes generadores dentro del aeropuerto por segregación en la fuente, y así tener un reporte más eficiente y tener detallado por cada uno de ellos. Para ello, trabajamos con una empresa operadora autorizada, la cual ya tenemos una sistematización digital, lo cual nos ayuda a tener una trazabilidad desde el origen de nuestro residuo hasta su disposición final, tanto sea en un relleno sanitario, un relleno de seguridad o en una empresa operadora autorizada, la cual nosotros reaprovechamos también nuestros residuos, y que más adelante les voy a explicar cómo es que cada uno de nuestros residuos son recuperados y valorizados. Y también trabajamos en una capacitación y sensibilización constante con todos nuestros generadores de la comunidad aeroportuaria. ¿Cómo gestionamos nuestros residuos dentro del LAP? Como hemos podido ver dentro del aeropuerto, y no sé si han podido revisar al momento de visitarnos, tenemos receptáculos diferenciados en distintos lugares del aeropuerto, los cuales cumplen con la NTP. Esto es una segregación de la fuente simplemente para los pasajeros y visitantes del aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, también trabajamos con los generadores, que en este caso son los locatarios, aerolíneas, que se encuentran dentro de nuestra comunidad aeroportuaria. Luego de ello, de trabajar esta segregación en la fuente, diferenciando nuestros residuos, hacemos una recolección, que es una recepción que realiza nuestra empresa operadora, que ahora trabajamos con la empresa Veolia, quien hace una centralización de todos los residuos que se generan dentro del aeropuerto. Ellos trabajan en la recolección, centralización de los residuos, una segunda segregación, y hacen un transporte para su disposición final o recuperación de estos residuos. Dentro del año 2022, hemos recuperado el 13% de nuestros residuos reaprovechables generados en todo el aeropuerto. Entre los principales, siendo los residuos de cartón en 75 toneladas que hemos recuperado dentro del 2022, y dentro de los residuos de vidrio en 27 toneladas, haciendo un total de residuos que fueran destinados al relleno
en 173 toneladas, que esto convertido a 134 toneladas de CO2. Aquí les vamos a mostrar cómo es que se reincorporan estos residuos en las diferentes cadenas de valor. Actualmente trabajamos con las empresas Depósito y Almacén Anita, que son empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas, así como Trupal, a quienes entregamos, a Trupal entregamos nuestros cartones, los cuales entran en una cadena de valor de fabricación de empaques rígidos y flexibles, así como Depósitos Anita, que nosotros trabajamos nuestros demás residuos reaprovechables como vidrios, plásticos, los cuales se los entregamos a ellos para que sean reinsertados en otras cadenas de valor para diferentes empresas que ellos tienen como clientes. Así también trabajamos con nuestros residuos peligrosos, los cuales nosotros también los tomamos como reaprovechables. Trabajamos con la empresa Bioils, quien realiza una transformación de los insumos para las industrias químicas y producción de biodiesel. Y con la empresa Multiservicios Fénix, quien también realiza un proceso de nuestros residuos peligrosos, que realicen un procesado químico para pavimentos como asfalto y brea, los cuales entran en las cadenas de valor de otras empresas, en este caso, por ejemplo, Grupo Rocío, que se encuentra en Trujillo, o Casa Contratista Caumesa. Y bueno, nuestros residuos generales son llevados a rellenos sanitarios que tienen unas tecnologías de recuperación de metano, que es la empresa Petramas. Nosotros, para poder enfocarnos en acciones que podríamos tener dentro del aeropuerto, para poder seguir creciendo y valorizando nuestros residuos, cada 2 años realizamos estudios de caracterización de residuos. Esto nos ayuda a poder tener mayor enfoque en cuáles son nuestros valores potenciales de residuos sólidos. Así que el último estudio de caracterización que hicimos, pudimos ver que teníamos 42% de residuos orgánicos, los cuales vimos como valor potencial, el cual tendríamos que enfocarnos para realizar otro tipo de tratamientos y poder realizar acciones con nuestros generadores mayores, ¿no? Entonces tenemos 2 acciones de las cuales una ya la tenemos como piloto, que trabajamos con la empresa Simba. También les voy a comentar cuál es cómo es el proceso y cómo lo hemos venido planteando con ellos. Esta recuperación se reinserta en alimento para ganado de porcino, que es un piloto con el que ya estamos realizando, y también en planificación estamos trabajando en un proceso de compostaje. En nuestro estudio de caracterización pudimos enfocarnos en realidad en 2 grandes generadores que se encuentran dentro del aeropuerto, que son la empresa La Nacional y Tanta. Ellos en realidad hacen casi más del 60% de los residuos orgánicos con los que se genera dentro del aeropuerto. ¿Qué es lo que estamos esperando como valor esperado? ¿Qué valor esperado tenemos para esta generación de residuos? Pues es reducir la cantidad de los residuos orgánicos dentro del relleno sanitario, tener una acción frente al del cambio climático y mejorar la reputación del ecosistema aeroportuario. Y por ello, nosotros lo que hacemos es poder involucrar mucho más al generador en todos nuestros procesos con los que trabajamos. Y dentro de estos procesos, pues tuvimos el proyecto piloto de laborización de residuos orgánicos con la empresa Simba. Actualmente, este año, nuevamente nos toca realizar un nuevo estudio de caracterización, los cuales vamos a poder identificar, tener mayor acción con nuestros generadores y así poder tener un impacto, pueda involucrar a más generadores y no quizás solamente a este tipo de residuos como orgánicos. También nos encontramos realizando acciones, no solamente ya involucrando a los generadores, ¿no? Sino también tener una recuperación de residuos, pero involucrando directamente al pasajero. Por eso este año hemos tenido actividades de recuperación de residuos, lo cual tuvo un impacto a más de 200 pasajeros, lo cual les estuvimos haciendo actividades, así como recordándoles cuál es la clasificación de este tipo de residuos,
¿no? Bueno, estuvieron participando en divertidos concursos, los cuales pudieron ganar unos lindos premios realmente que se pudieron compartir. Y bueno, realmente nuestro compromiso de poder generar valor a los residuos que se generan dentro del aeropuerto es constante. Como les comentaba, realizamos estudios de caracterización de residuos para poder identificar constantemente cuáles son nuestros potenciales residuos que hay dentro del aeropuerto. Y muy fuera también, enfocamos bastante también a nuestro personal. En este caso, estuvimos haciendo por los espacios de trabajo ahora con lo que se enfoca al teletrabajo, recuperamos artículos, los cuales hizo un tema de donación, contribuimos con más de 3.5 toneladas de materiales que pudieron ingresar a una nueva cadena de valor entre plástico, cartón, papel, esto de todos los insumos que podían utilizar los colaboradores que ahora ya no están en un espacio físico dentro del aeropuerto, lo cual también nos ayudó a poder recuperar parte de estos residuos que teníamos dentro del aeropuerto como colaboradores. Y esta es nuestra presentación, Marina. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias Rosa, por cómo lo vienen trabajando desde Lima Airport Partners, desde nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, aquí en Lima. Gracias por traer ese ejemplo y principalmente lo que se ha logrado hasta ahora, pero también los desafíos a futuro, ¿no? Es muy importante entender que cuando hablamos de residuos es importante tener una visión de la mutación y de la evolución que la gestión de estos residuos puede traer a lo largo del tiempo, conforme vayan cambiando también sus abordajes, uso, el público objetivo, etcétera. Así que muchas gracias, Rosa, por la presentación. Y seguimos con nuestra agenda. Ahora nos toca hablar un poco lo que les mencionaba al inicio de la conferencia. ¿Cuál es la influencia de los adhesivos en la valorización de los residuos, ¿no? Y eso es un tema que tal vez no ha sido trabajado aún de la mejor forma posible, y es por eso que quiero con mucho entusiasmo pasarle la palabra a Jair Cribillero de Henkel, quien nos va a compartir sobre la influencia de los adhesivos en la valorización de los residuos y cómo materias primas que pueden influenciar hacia una economía circular, por ejemplo, en las industrias. Así que, Yair, te paso la palabra. Hola, hola Marina, bueno, un gusto con todos los conferencistas, con todos los participantes. Permíteme un segundito para poder compartir mi pantalla. Claro que sí, déjame. Ok, ya debes de poder hacerlo. A ver, dame un segundito, por favor. Estoy trabajando en esto. Y les agradecería si me confirman si lo pueden visualizar. Todo perfecto. Perfecto, perfecto, Marina. Bueno, nuevamente un gusto, buenas tardes con todos. Como presentó ahí Marina, mi nombre es Jair Cribillero, soy de la empresa Henkel. Y la importancia, la verdad, muy agradecido de este tiempo de abordar este tema del impacto de los adhesivos en toda esta tendencia, ¿no?, de economía circular basada justamente en los temas de sostenibilidad que hoy en día son tan importantes. Es importante poder desde nuestro lado compartir estas informaciones sobre qué se está haciendo para que nosotros, bueno, como proveedores al final de fabricantes de otros bienes, podamos contribuir en estos temas de economía circular, ¿no? En base a eso, bueno, solamente muy puntual, Henkel es una compañía alemana, ¿no?, que fabrica productos químicos, entonces está involucrado directamente como parte, ¿no?, como proveedor y parte de las materias primas en muchos de los productos que hoy en día podemos nosotros utilizar.
Dentro de ellos encontramos aplicaciones como empaques, ¿no? Adhesivos para pegamentos, para industrias general, industrias de mantenimiento, industrias de construcción, mobiliarias. En general, cualquier tipo de adhesivo, bueno, está involucrado directa o indirectamente Henkel, ¿no? Y es en ese enfoque en que nosotros somos también parte principal, ¿no? Dentro de esta tendencia hacia la sostenibilidad, ¿no? Y es por eso que Henkel en este aspecto, ¿no? Tiene, digamos, un desafío, el cual ya lo adoptó desde su política estratégica global, ¿no? Que es el actuar hoy por el mañana, ¿no? Básicamente esto se basa en unos principios de ser una empresa positiva para el clima, ¿no? Esto quiere decir que las materias primas que se utilizan para fabricar estos productos generen cada vez un menor porcentaje de huella referente al impacto ambiental que va a tener en nuestro planeta, ¿no? También otro principio que Henkel maneja y es muy importante a nivel corporativo es el tema de la economía circular y en donde vamos a ahondar en la presentación de hoy. Y no menos importante, el tema del progreso social, ¿no? Como una visión dentro de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Es que para el 2050, de acuerdo a las tendencias de crecimiento poblacional, ¿no? Los más de 9.000 millones que llegaremos a ser en el mundo, ¿no? Podamos vivir bien, ¿no? Y dentro de esto, con los recursos necesarios, ¿no? Y adecuados en nuestro planeta, ¿no? Y para eso, Henkel es un partner muy importante como proveedor justamente de soluciones químicas que sean amigables con el medio ambiente. En base a eso, ¿no? El enfoque de sostenibilidad de Henkel está enfocado en tres pilares, ¿no? En el tema del ahorro de CO2 y energía, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de la huella que va a generar como fabricante de productos químicos, el tema de la economía circular, que es el punto que vamos a ahondar, como decía, y el tema de la salud y seguridad, ¿no? El objetivo de hoy es justamente presentar las contribuciones que puedan tener y los desafíos que también tiene Henkel referentes a los conceptos de economía circular, ¿no? Y referente a esto, la perspectiva que maneja la compañía, ¿no? Engloba a cuatro conceptos definidos, ¿no? Como proveedores de adhesivos, ¿no? Nosotros estamos enfocados en dar soluciones que generen justamente nuevos productos. Es en ese aspecto en que la perspectiva de Henkel está basada en la compatibilidad con el reciclaje. ¿Qué quiere decir esto, no? Que como proveedor de materia prima para la fabricación de empaques, ¿no? pueda garantizar que estos empaques puedan ser reciclables. También justamente con el tema de la separación en materiales o sustratos incompatibles. Los adhesivos regularmente se utilizan para asegurar, o llamémoslo comúnmente, pegar dos sustratos, ¿no? Dos sustratos en sí o un sustrato sobre una superficie, ¿no? Esto con el objetivo de tener alguna solución que nos pueda brindar este nuevo bien que se está creando, ¿no? Pero justamente al momento ya de pasar a los conceptos de reciclaje o de reuso, ¿no? El adhesivo debe permitir que la separación para garantizar que estos procesos realmente sean eficientes pueda darse, ¿no? También en ese aspecto que Henkel trabaja en el tema de nuevos diseños y basados en los conceptos de reciclabilidad y de reuso, para que sus productos sean justamente amigables con estos conceptos, ¿no? De reuso y de reciclaje, ¿no? Y todo esto también basados en el tema de usar materias primas sostenibles, ¿no? Porque como hablábamos, un tema de la visión que se tenía de vivir en un mundo, ¿no? De acá al 2050, con los recursos necesarios, ¿no? que se requiera por la población, ¿no? Esto solamente se puede lograr justamente si utilizamos las materias primas necesarias para la fabricación de los bienes de manera sostenible, ¿no? Es bajo estos cuatro conceptos que Henkel maneja la perspectiva basadas en la economía circular. Referente a las materias primas sostenibles, lo que hablábamos en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Cómo nosotros nos enfocamos en contribuir a brindar soluciones adhesivas para los clientes? Básicamente es basado mucho en investigación y desarrollo.
¿Y qué va a conllevar este tema de investigación y desarrollo? En crear, ¿no?, o desarrollar adhesivos basados en materias primas reciclables, ¿no? Generalmente estos conceptos se han venido manejando en las últimas 2 décadas. Sin embargo, en los últimos años es donde el mayor impacto con el uso de materias primas reciclables para fabricar adhesivos ha tomado mucha mayor fuerza, ¿no? También, por ejemplo, un tipo de adhesivo muy utilizado décadas atrás para la fabricación de empaques flexibles son los adhesivos que dentro de su formulación tenían solventes orgánicos, ¿no? Con el trabajo de investigación y desarrollo, ¿no?, las compañías de adhesivos, justamente la tendencia hoy en día es fabricar estos adhesivos sin presencia de estos tipos de solventes, ¿no? Esto quiere decir que son adhesivos 100% sólidos, ya no cuentan con solventes o disolventes orgánicos, que a la par, ¿no?, dentro del proceso de curado o secado del adhesivo para conformar finalmente el empaque, ¿no?, van a generar un impacto ambiental, sea con los gases, gases, por ejemplo, orgánicos volátiles, o en algunos casos, algunas plantas que tienen tratamiento de este tipo de gases con gases de CO2, ¿no? De una u otra forma, la presencia de algún solvente como parte de un adhesivo va a generar un impacto ambiental. Entonces, dentro de la tendencia que se busca es cada vez usar menos este tipo de adhesivos, ¿no? Y es lo que se está logrando con los nuevos productos que se están lanzando en el mercado. Pero también, más allá de los productos, tenemos que enfocarnos como proveedores, ¿no?, de materias primas en los empaques que nosotros utilizamos, ¿no? Muchos de los empaques que utilizamos hoy en día ya se introducen en los conceptos de reciclabilidad. Quiere decir que los empaques, en al menos el 30% de los empaques que utilizamos son reciclables. Y también al menos el 25% de los empaques que utilizamos están hechos, ¿no?, con materias primas recicladas, ¿no? Entonces, los empaques bajo los cuales nosotros comercializamos los adhesivos tienen que también entrar en estos conceptos de reutilizar, ¿no?, de reusar, ¿no?, de reciclar y de que estén basados en material reciclable, ¿no? Principalmente los empaques que utilizamos son envases metálicos, ¿no?, conformados justamente por reciclaje de metal, envases a base de polietileno reciclado o polipropileno reciclado, pero también envases basados en fibras de papel, ¿no?, de papel o de cartón, dependiendo del tipo de producto, justamente garantizamos utilizar un empaque adecuado para esto, ¿no?, y amigable obviamente con el medio ambiente. Hablábamos también, bueno, de la compatibilidad. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir que los adhesivos hoy en día sean compatibles con las tendencias, ¿no?, que se manejan en el mercado, ¿no? Anteriormente, como hablaba, el tema de los adhesivos, muchos estaban basados en el uso de adhesivos con base de solventes, ¿no? Hoy en día, y estos adhesivos iban enfocados en sustratos como polipropileno, polietileno, entre otros. Hoy en día las tendencias han variado para también estar utilizando envases flexibles utilizando el papel, ¿no?, fibra de papel. Es en ese aspecto que también el adhesivo utilizado para este tipo de envases debe justamente cumplir estas especificaciones. Y en ese ámbito, ¿no?, Henkel tiene dos tipos de adhesivos para estos tipos de empaques, ¿no?, de papel, ¿no?, que son los adhesivos termosellables. Como su nombre lo indica, se aplican a través de temperatura, y adhesivos de sellado en frío. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, que tienen este tipo de adhesivos? Que la mayoría de ellos son basados en base a agua en lugar de solventes. Esto quiere decir que ya no se utiliza los solventes que hablábamos que generan el impacto ambiental por los compuestos orgánicos volátiles que desprenden, sino se utilizan agua, el cual ya varía justamente la composición del adhesivo, ¿no? Hablando también de la compatibilidad, lo que hablábamos en las láminas anteriores, que era el tema de los adhesivos sin disolventes. Estos ya ni siquiera tienen agua, ¿no? No tienen ni agua ni ningún tipo de
solvente, ¿no? Pero estos adhesivos lo que se buscan son que sean compatibles con el tema del reciclaje. Hay una tendencia, ¿no?, que ya está normada para la Unión Europea en el tema de usar empaques monomateriales. ¿Qué quiere decir esto? De que un empaque que hoy en día puede ser utilizado con un papel aluminio, combinado con un polietileno, con un polipropileno, con varias capas de diferentes tipos de sustratos, la tendencia es que se formen un mismo empaque con la misma resistencia, con la misma compatibilidad, pero utilizando un solo tipo de materia prima, hablando del sustrato. Por ejemplo, un empaque solamente de polietileno, ¿no?, que pueda ser lo suficientemente resistente para envasar un alimento agresivo. Y acá, obviamente, influyen dos puntos muy importantes. Por un lado, el tema de la fabricación de estos sustratos, de este polietileno, que sea muy resistente, pero por el otro lado, el tema del uso del adhesivo, que sea compatible con este sustrato que se está fabricando. Y esta tendencia, ¿por qué se está generando? Justamente para facilitar también todo lo que son los conceptos de reciclaje, ¿no? Hoy en día los empaques multimateriales, quiere decir que tienen diferentes materias primas sobre los sustratos que se utilizan. Casi alrededor, solamente el 5% son reciclables. ¿Por qué? Porque la tecnología para hacer un reciclaje de estos tipos de empaques es muy costosa y básicamente, hablando también de términos de costo, no existen en realidad plantas que puedan reciclar este tipo de materiales. Migrando a los materiales monomateriales, valga la redundancia, ¿no?, lo que se busca es que el reciclaje sobre estos empaques flexibles se impulse mucho, mucho más, ¿no? Entonces, para esto también, como proveedores de los adhesivos de estos empaques, tenemos que estar a la vanguardia sobre esta tendencia que se está dando. Y también el tema de los adhesivos despegables, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tema de las botellas retornables, ¿no? Hoy en día vemos botellas retornables con etiquetas de papel que son pegadas sobre la etiqueta, ¿no?, sobre la botella de vidrio o la botella de polietileno, ¿no? Anteriormente la tendencia era que estas botellas en algunos casos no eran retornables, por más que sean de vidrio, por más que sean de polietileno, no eran retornables, ¿no? Y una de las implicancias era porque justamente el adhesivo que se utilizaba para pegar estas etiquetas no podían desprenderse después de ya pegado sobre el sustrato, en este caso sobre la botella, ¿no? Entonces, hoy en día el desarrollo de este tipo de adhesivos para este tema de etiquetados tienen que ser necesariamente retornables. ¿Qué quiere decir? Que a través de un proceso de lavado, ¿no?, en las diferentes fábricas que fabrican este tipo de bebidas, ¿no?, puedan ser desprendidas las etiquetas y con esto garantizar que estas botellas nuevamente se puedan utilizar, ¿no? Entonces, esta ha sido una tendencia también que se ha cambiado en las últimas, desde los principios de los 2000 hacia adelante, y que ha tomado mucha fuerza desde la década pasada hasta ahora en el desarrollo de estos adhesivos. Y también, bueno, para el tema del reciclaje, los adhesivos despegables no solamente son enfocados en el tema de las botellas, ¿no?, sino también en otros ámbitos como los embalajes flexibles, que hablábamos, los embalajes de papel, por ejemplo, ¿no?, que son la tendencia hoy en día hacia migrar de los plásticos hacia los envases de papel, ¿no? Y también como último punto muy importante es el tema de los nuevos diseños que podamos tener como proveedores de productos químicos, ¿no? Es un compromiso por parte de Henkel, ¿no?, el tema de la investigación y desarrollo en las nuevas tendencias de los productos, para así garantizar que un producto pueda satisfacer muchas necesidades que se buscan a la hora de fabricar un empaque, ¿no? Un adhesivo pueda, digamos, funcionar en diferentes ámbitos a la hora de fabricar un empaque, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, para los recubrimientos que tienen barreras de grasa, barreras de aceite mineral, o que tengan contacto con sustancias oleosas, ¿no?, la fabricación de estos conllevaban sustratos que hoy en día, bueno, que tienen varias capas de diferentes tipos. Hablamos principalmente de polipropileno y materiales como aluminio,
que eran fabricados con adhesivos base solventes, que generaban la contaminación en el medio ambiente que indicaba anteriormente. Pero hoy en día, ¿no? se busca desarrollar, ¿no? y se está desarrollando ya diseños que contribuyan al uso de adhesivos sin solvente, ¿no? 100% sólidos, que garanticen la misma performance sobre estos sustratos, ¿no? sobre estas barreras oleosas, digamos, que son muy difíciles de empacar en un empaque, valga la redundancia, que no tenga la suficiente resistencia a este tipo de sustancias. Por otro lado, por ejemplo, un nuevo diseño que Henkel también ha desarrollado, evitar el uso del plástico para el tema de los embalajes en el proceso de paletizado, ¿no? Normalmente utilizamos stretch film, ¿no? papel films para el tema de los embalajes, pero esto también se puede utilizar a través con el uso de un adhesivo, ¿no? Un adhesivo que garantice, que los sustratos estén adheridos lo suficientemente fuertes para que no se desprendan en el proceso de transporte, pero que también garantice que se puedan desprender una vez llegue al destino final, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que permite a futuro eliminar todo el residuo generado por el tema de los stretch film, utilizando un adhesivo base 100% sólido, que no contiene solventes, y que justamente también va a ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Bueno, básicamente esta es nuestra contribución hacia la industria en general, ¿no? Tienen mis datos en la última diapositiva para cualquier consulta referente al tema de los adhesivos, las tendencias que nosotros manejamos a futuro y también, bueno, en el presente, ¿no? Porque siempre, bueno, es importante como nosotros como empresa alemana tomamos siempre las tendencias que se dan ya en el mercado europeo, en el mercado americano, para replicarlas justamente en el mercado local, ¿no? Y garantizar con nuestros clientes estar a la vanguardia, tanto en los temas tecnológicos, en los temas de performance de adhesivos, pero también en los temas de sostenibilidad, ¿no? Que sean productos amigables con el medio ambiente. Bueno, un gusto nuevamente Muchas compartir con gracias. ustedes y que tengan Muchas una buena gracias. tarde. Muchas gracias, Jair. Gracias por la presentación y por destacar la importancia que tenemos que dar y entender también la complejidad de lo que está por detrás de los empaques, de cómo es importante repensar la forma y el uso que les damos y también la importancia de poder entender todo lo que involucra el reciclaje y los componentes que llevan estos empaques, ¿no? Todo lo que está por detrás. Así que muchas gracias, Jair, y seguimos aquí con el programa para poder estar un poco atentos a los tiempos. En ese sentido, quisiera pasarle la palabra a Kevin de ESE Latam. Kevin nos va a compartir un poco sobre el abordaje que podemos darle en términos de valorización de los recursos y de los residuos orgánicos y cómo podemos hacerlo a través del compostaje y claro, un poco de las soluciones que podamos tener para poder hacerlo desde casa. Así que muchas gracias, Perfecto. Kevin, por estar con nosotros. Te paso la palabra. Muchas gracias, Marina. Me comentas, porfa, si me escuchas y si puedes ver mi pantalla. Sí, todo perfecto. Ya, vamos a ponerla. Ya. En la presentación también hay un pequeño video. Pedir que me comenten si se escucha, que es lo más importante. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Marina, muchas gracias por su asistencia. El tema de hoy también es un nuevo tema que a mí me apasiona mucho, que es el compostaje, ¿no? El compostaje básicamente no solamente en hogares, como dice el título, sino también en industrias o también en algunas empresas, como por ejemplo gastronómicas o hoteleras, ya que ahora está salió central el primer puesto que recicla bien sus residuos orgánicos, con una empresa que nosotros trabajamos que se llama Simba. Y bueno, en base a eso, nosotros somos una empresa alemana que trabaja en todo lo que es la containerización de residuos sólidos. Dentro de esos residuos sólidos tenemos también una línea que es la parte de los residuos orgánicos. Tenemos varios productos para los residuos orgánicos y de uno que es el tema del compost, que es nuestra compostera. Pero para comenzar este tema, vamos a hablar, como la mayoría de ponentes, del problema. Es ese problema que yo no voy a entrar a detalles porque no es la charla de hoy, no es el tema de hoy, pero que parte de la presentación
de la problemática real a nivel Latinoamérica y a nivel Perú, que es que en Perú se producen más de 23.000, seguro más, toneladas diarias de basura. Y además lo más alarmante no es que se genere, es que hay una mala gestión de esos residuos. Y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Que son datos relevantes para ya entrar a los ejemplos más prácticos. Según la Comisión Económica en América Latina y el Caribe, se generan 145 millones de toneladas de residuos orgánicos al año, ¿no? Lo que incluyen restos de alimentos, poda de jardín, restos agrícolas, entre otros. Por ejemplo, 145 millones de toneladas de residuos orgánicos al año. No todo el residuo orgánico se puede compostar, y aquí vamos a ver cómo se compone, pero ya es una cifra muy grande. Y según datos de la FAO, en algunos países como México, Brasil, Argentina, cabe mencionar que ese se encuentra en 9 países de Latinoamérica, prácticamente estamos en toda Latinoamérica, la tasa de compostaje es menor al 5%. Solamente el 5% de los hogares hace lo que es el compostaje, ¿no? Está interesado, más personas están interesados en lo que es compostaje, pero solamente el 5% composta en casa. Y varios países en Latinoamérica, como por ejemplo Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, entre otros, Uruguay también, implementan iniciativas y programas para fomentar el compostaje, que yo les voy a explicar algunas iniciativas que ya se están dando en algunos países de Latinoamérica. Y con esto vamos a hablar de lo que es la composición promedio de una bolsa de residuos. Todo parte porque desde hace ya mucho tiempo que todo lo que es el tema de la gestión de residuos, me hago la pregunta, ¿cómo realmente podemos contribuir a un cambio en la cultura y la sociedad a favor de la generación de residuos? La respuesta es que en los hogares, en la bolsa que nosotros generamos de basura diaria, el 50%, o sea, la mitad de esa basura diaria, porque claro, no es basura, sino es residuos, es de un tema de orgánico, ¿no? Orgánico y compostable. Como les comentaba, no todo es compostable, pero más del 60% es compostable. Entonces, el 50% de esa bolsa es orgánico. El 25% es un mix que tenemos que saber nosotros segregar en casa con los contenedores adecuados. Y el otro no es tan transformable, ¿no? Pero tenemos un 50% que lo podemos reutilizar y justamente por eso compostaje, para generar compost. ¿Y por qué deberíamos generar compost? ¿Cuál es la importancia? Más adelante voy a explicar algunas soluciones o lo que se... Pero ahora la importancia. ¿Cuál es la importancia? Como les comentaba, de ese 50% de nuestra bolsa, el 38% se puede compostar. Entonces tenemos prácticamente de 15% de toda la basura o 20% que se puede transformar a nivel Latinoamérica en el compost, ¿no? El 38% de esos residuos orgánicos pueden ser compostables. Entonces tendríamos menos basura para los tiraderos, para los vertederos, ¿no? Y se generarían menos emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual tendremos que generar... Claro, es muy fácil ir de repente a un mercado o un mercado de plantas y comprar directamente mucho más práctico, pero la idea es que nosotros lo hagamos por un tema de propuesta y cuidar el medio ambiente y por reducir lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo más importante. Además que estamos dejando de contaminar el suelo. El compost es un proceso de reciclaje natural con la tierra, ¿no? Y se reduce la dependencia de fertilizantes químicos. El compost es un fertilizante natural. Enriquece la tierra orgánicamente y trae muchos beneficios para el jardín. Se pueden hacer huertos, podemos hacer mini huertos y sembrar tomate, sembrar lechuga o sembrar otro tipo de hortalizas, porque tiene muchos nutrientes esenciales para el crecimiento de estas plantas. Entonces, no solamente vas a cuidar el medio ambiente para reducir las emisiones de gases de efecto, también para poder utilizarlo para nuestro jardín, que estoy seguro que lo tiene, ¿no? Hay un dato que más o menos que más del 50-60%
tienen casas, son casas, ¿no? Son casas. Entonces, estoy seguro que ese 60% tiene las condiciones de realizar el compost en algún espacio de su jardín. Y para eso nosotros en ESE, que somos líderes en contenedores de residuos, tenemos una línea para lo que es el tema del... Y también en esa línea de orgánicos tenemos la compostera. Esta compostera tenemos de 300, 315 litros y 600 litros. Pero en este caso nosotros, por esta problemática real y porque nosotros también como agencia en Latinoamérica concientizamos mucho, fomentamos mucho la educación, tenemos para poder promocionar y para poder ofrecer esta propuesta a los hogares de Latinoamérica. Este es ideal para las casas. Normalmente las composteras que yo les voy a explicarte aquí, hay composteras desde cajones, pero también esta compostera que nosotros promocionamos es una compostera ideal para jardines porque puedes almacenar restos de poda y todo lo que comentaba en Latinoamérica es el 70, 60, 70% de los hogares son casas. Y está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las personas que recién se quieren embarcar en este proceso de compostaje en casa, porque es muy práctica, genera una buena imagen también para tu hogar, ¿no? Y tiene una capacidad muy amplia y muy robusta, ¿no? Con más de 300 a 600 litros para que siempre puedas estar generando y restos de poda, que es lo más importante. Pero claro, también mi pregunta era, probablemente el resto de poda en nuestras casas los botamos literal a la bolsa completa de... Entonces ahí nomás y estamos dejando de aprovechar ese 10% de restos de poda que tenemos en nuestras casas, que lo podemos hacer compost. Aquí lo voy a presentar este video. Les quiero pedir que por favor me digan si escuchan. Voy a poner unos segundos. Kevin, no escuchamos. Por favor, Ujú. intenta volver a compartir la pantalla y en la opción de Zoom poner que compartir el sonido también. Claro, claro, ok, eso sí. A ver. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Perdón. Uy, creo que ese se rotó. Sí, se me salió. A ver, vamos a entrar. El día de hoy les Ahora quiero sí. mostrar un proyecto que estamos realizando aquí en la oficina de ESE. En primer lugar tenemos los restos orgánicos. Ya lo hemos separado, lo hemos cortado como debe ser. Ya en las fotos van a poder ver los detalles. Y después hemos recolectado las hojas. Una vez que hemos recolectado las hojas y los orgánicos, ya hemos hecho capas para el compost. En la compostera, que es nuestra composta 300, que entra 300 litros de compost. Hemos puesto los restos orgánicos, frutas, cajeras de huevo, y lo hemos mezclado con hojas secas, trituradas y cortadas. Y hemos puesto una capa en la parte de arriba de hojas secas para que comience con el proceso de composición y de compostaje. Y cuéntame, Kevin, ¿esto cómo ayuda al medio ambiente? Bueno, porque los vegetales y los restos de fruta tienen lo que es el dióxido de carbono, CO2, y con esto podemos reducir ese CO2 y además puede salir lo que es el compostaje que sirve para las plantas, como el abono de plantas. Bueno, como han podido ver, es un video no tan preparado audiovisualmente, pero que queríamos explicar cómo ha sido nuestro proceso de compostar en nuestra oficina. Por eso es que invitamos a todas las empresas y hogares, porque podríamos hacerlo en casa, podríamos involucrar a toda la oficina. En la oficina somos 6 personas y nos turnamos nuestro Minimax, que es donde almacenamos los residuos orgánicos. A la semana una persona los pueda traer y podamos introducirlos a la compostera. Y como podemos ver también, una vez a la semana nos turnamos para ir a recoger plantas, hojas secas, porque eso ayuda a la fase en la que estamos ahorita en el proceso de compostaje. Sucia, solamente que ahí recién estaba haciendo lo que era el mezclado en el compost. Ahora pasamos al siguiente video, que este video, una vez que ya les expliqué el cortado, porque como tenemos
en el video se muestra los residuos orgánicos, porque ya más adelante también le voy a explicar qué se tiene que compostar y qué no, ¿no? Porque si no se hace mucho más difícil el proceso de las frutas o las verduras completas, ahí sin picar, se demora mucho más el proceso de compostaje. Más adelante, para que sepan lo que sí se puede compostar y lo que no se debe compostar, ¿no? Pero en este video explica la primera fase, porque el compostaje, y es un tema más técnico que probablemente... Hay cuatro fases de compostaje. La primera, que es la inicial, que es la que les voy a mostrar, es la mesófila. Inicia, recién tienen los restos orgánicos ni bien utilizados en la cocina completos. Entonces voy a mostrar esta de acá y me comentan si es que no escuchan el audio. Voy a ponerlo. Como ven acá, están los restos orgánicos ya con capas, como una lasaña. Aquí arriba están los secos. Nada, pondremos nuevos orgánicos y lo moveremos por acá. Aquí está la tapa. Y después, así, por 3 a 6 meses. ¿Y por qué por 3 a 6 meses? ¿No? De los residuos que utilicemos o dependiendo de la ventilación que tenga nuestra compostación, dependiendo de cómo nos preocupemos realmente por nuestro compost, es que más rápido se puede compostar, ¿no? Si es que siempre estamos pendientes, que aquí también le voy a dar unos tips, si es que siempre estamos pendientes de la humedad del compost, si siempre estamos pendientes, estamos revisando, estamos entregándole nuevos nutrientes, esto puede acelerar lo que es el proceso de compostaje. Y aquí pueden ver imágenes de lo que ya les había mostrado. Claramente, estos restos de frutas se tienen que cortar chiquitito porque si no son muy gruesos y se demora mucho. Nosotros podemos echar tranquilamente así como se ve, pero se mueve si no los cortamos porque son muy gruesos, ¿no? Entonces aquí está mezclado los restos vegetales con lo que es las hojas secas marrones, que las vamos a encontrar en las calles, para después ya pasarlo a nuestra compostera. Tipos de compostera, ¿no? Tenemos varios tipos de compostera, no solamente, además que hay 2 tipos de compostaje, que es lombricultura y compostaje tradicional, como lo estamos haciendo en la oficina DS, tenemos diferentes tipos de composteras, desde cajones apilados, ¿no? Que una vez que el arriba ya se llena, pasa el de abajo y así progresivamente con todos los cajones que se muestran. También tenemos composteras de barro, de madera, que es muy importante porque también aporta muchos nutrientes, o de material reciclado, como el que nosotros tenemos en ESE, ¿no? Que es una composter de cientos, es de un tipo de plástico reciclado, también que cuida el medio ambiente. Y aquí, ¿qué alimentos sí pueden ir a la compostera y cuáles no deben ir a la compostera? No voy a ser tan técnico ni tan extenso, solamente comentarles algunos productos, algunos restos que sí deben ir por lo que nosotros hemos estado revisando y por lo que tenemos un poco de experiencia. Por ejemplo, lo que sí debe ir son las cáscaras de huevo, los restos de verduras, los restos de frutas, los restos de café, o por ejemplo en Argentina o en Uruguay, lo que es la hierba, ¿no? Lo que también tiene que ir, sí o sí, porque es un mix entre lo verde y lo marrón, cuando se hace ese mezclado como lasañas, como explico, los residuos marrones, como la viruta, las ramas, las hojas secas o las cáscaras de frutos secos. Por eso es importante, y si cada semana que nosotros ponemos los residuos verdes, ¿no? Los que sí va, los tenemos que mezclar sí o sí para que se encuentren una relación en común entre lo que es muy húmedo y lo que es seco. Y esa es la mejor forma de tener una relación en común. Y lo que no debería ir en compostera son carnes y huesos de carne. ¿Por qué? Porque se puede pudrir muy rápido. Y eso que acá se está hablando de lo que hace el compostaje en hogares, porque si estamos hablando de compostaje industrial, claro que sí puede ir eso, ¿no? Porque ya son volúmenes mucho más grandes y utilizan otros compuestos para lo que es
y es más rápido el compostar a nivel industrial, ¿no? Pero para los hogares no debería ir las carnes y huesos de cualquier tipo de carne, no debería ir pollo, no debería ir pescado, no debería ir lácteos o productos derivados de la harina, restos de arroz, papeles o etiquetas con tinta, no debería ir colillas de cigarro, excremento de perros y gatos no deberían ir, y grasas. Y ojo que les estoy hablando de un compostaje para hogar, ¿no? Porque si estamos hablando de compostajes industriales, todo eso se puede compostar. ¿Y cómo debemos distribuir los residuos? Tenemos que saber que tienen varios pasos. La primera capa de tierra, es importante que utilicemos tierra, o lo que es el residuo de café. Acá en la oficina tomamos mucho café, y todos los días que se genera el residuo del café, lo utilizamos como si fuera esa especie de tierra, ¿no? Lo mezclamos con las hojas marrones y ponemos la capa de residuos verdes, como les pude mostrar, que los residuos verdes son estos de acá. Restos de fruta, restos de verdura, bien picado y bien cortado, cáscaras de huevos, hierba, los restos de infusiones, pero tienen que abrirlo, porque si lo dejan cerrado, se va a demorar mucho más. Entonces, es recomendable que se abra y que se ponga lo que es el sobrante de la bolsita, ¿no? Y así ya generan una capa de secos, marrones, con la capa de residuos verdes. Y hacen ese proceso y lo repiten cada semana que llenen de repente su tachito, y los corten, lo pasan a la compostera, pero tienen que hacer ese mix de capas y ese mezclado para que genere oxígeno y para que no se malogre y se composte más rápido. Eso es importante. ¿Para qué? Y ahí ustedes se preguntan, ¿y qué usos le podemos dar al compost? Por ejemplo, aquí tengo 4 usos, que uno de ellos todavía no lo tengo 100% probado, pero esto yo lo he escuchado, por eso se los comento. El primero es para la agricultura, como sabemos puede servir como abono o para la agricultura, ¿no? También para jardines y paisajismo, también para reactivar suelos contaminados o degradados, que es importante darle vida con el compost, y para tierras de gato, que todavía se tiene que agregar unos compuestos especiales para que realmente pueda ser útil para los gatos como especie de las tierras donde es necesidad de los gatos. Tips para un mejor compost. Como les estaba comentando, debemos de mezclar variedades de frutas y verduras, cortarlos cortaditos, lo más chico posible para que puedan generar un proceso mucho más rápido de degradación de esos residuos, y cuidar la temperatura por fases. Hay 4 fases, como le comentaba, voy a pasar muy rápido antes, y es importante que en cada fase midan siempre la temperatura, cogen un puñado de compost y ahí se dan cuenta si tiene mucha agua o si está muy seca. Si tiene mucha agua, tienen que ponerle más residuos secos, y si está residuos secos, marrones, y si está muy seco, tienen que agregarle algo de residuos verdes que tienen un poco más de humedad, ¿no? Y esos son algunos tips que tienen que tener en cuenta para un mejor compost. Algunos proyectos, para que ustedes puedan ver que ya se está generando, como les comentaba al inicio, mucha iniciativa también por parte de las personas o por parte de los municipios con lo que es el tema del compostaje, que yo tengo mapeados o que tengo en cuenta, como por ejemplo en Uruguay, en el Ecuador, que estos son los mismos municipios. Claro que hay muchas personas que lo hacen en su casa, o muchas ONGs que tienen ya proyectos que tienen composteras, ¿no? Pero yo les hablo de que los municipios apuestan por a los hogares lo que es esta compostera, y no solamente entregarle compostera, sino capacitarlos, ir a los domicilios, hacerle una guía en los domicilios y hacerle un seguimiento semanal para que puedan hacer un uso adecuado de la compostera, y si no cumplen con los requisitos, la compostera se las retiran y le entregan a otra persona. En Chile hay más de 10 proyectos de municipios, porque ahí es un programa nacional para el 2030 de reducir el 30% de los residuos orgánicos en las casas, y se está iniciando con la entrega de composteras y capacitación para un uso adecuado de lo que son los residuos orgánicos domiciliarios. En Uruguay también, y ahí paso a la siguiente. Hace poco estuve en Uruguay y les voy a comentar un poquito, muy rápido el caso, que se han entrado en la Intendencia Canelones, pasando esto acá, más de 5.000 familias se entregaron un kit de composteras
apiladas de cajones y un contenedor de los residuos y puedan ser compostados. Les comento muy rápido, nomás fundimos mucho lo que es el concepto del cuidado del medio ambiente, el cuidado y la segregación de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, y constantemente participamos en actividades educativas que realizan los municipios, tanto charlas, donde nosotros, con la experiencia que tenemos en lo que es los contenedores de residuos, le enseñamos a la gente el uso. Que claro, no solamente es el enseñarle a hacer compost, sino también el que sepa hacer en casa, que es el otro 50% de los residuos de tu hogar. Entonces también tratamos de mostrar de la segregación de los residuos y el cuidado de los contenedores de manera adecuada. Entonces aquí les mostramos algunos ejemplos, tenemos muchos ejemplos más de lo que es el tema de educación para el compost y el compostaje. Por último, he tenido la oportunidad de poder, hace unas semanas, estar en Uruguay en la Feria del Uruguay, y Uruguay está mucho con el tema de la economía circular, y también hay programas que incentivan lo que es el tema del compostaje. Uruguay, podría decir que más del 5%, o sea, un 7 o un 10, hacen lo que es el compost domiciliario. Y bueno, muchas gracias Marina por la invitación. Nuevamente, cualquier cosa me pueden contactar y podemos apoyarlos. Muchas gracias Kevin por traernos un poco la solución que ustedes tienen desde SE para los hogares para poder avanzar con el compostaje en términos de su almacenaje, pero también algunos tips de cómo podemos hacerlo, ¿no? De qué es importante estar atentos, y ahí hay unas preguntas en la herramienta para que puedas verlas. Creo que algunas también ya se respondieron. Estamos un poco ya pasados con el tiempo, pero creo que los temas son tan inspiradores y tan interesantes y nos tienen tan atentos que vale la pena a veces dedicarle unos minutos más. Así que muchas gracias, Ken, por compartir esta presentación. Y ahora pasamos a hablar un poco sobre cómo el almacén sostenible, el primer almacén sostenible del Perú, viene tratando el tema de los residuos. De nuevo pasamos a cómo vamos a poder reflejar cómo esta ciudad dentro de los almacenes se viene manejando en términos de residuos, cuáles son sus desafíos y cómo esto se podría replicar también siguiendo el ejemplo, las buenas prácticas en otros espacios, ¿no? Así que en ese sentido quisiera darle la palabra a Renzo Salas, quien nos va a compartir sobre lo que vienen avanzando en términos de gestión de residuos dentro del primer almacén sostenible del Perú, que es BCF Almacenes. Muchas gracias, Renzo, por estar con nosotros, y ya te veo en la pantalla para que nos puedas contar un poco sobre cómo lo vienen manejando. Buenísimo, muchísimas gracias, Marina, ¿no? Gracias por la invitación, y nada, ahora les compartimos un poco nuestra experiencia desde BCF Almacenes del Perú. Nosotros somos condominios logísticos, condominios de grandes extensiones en realidad, ¿no? Tenemos 3 centros logísticos, los cuales desarrollamos y operamos en Lima, ¿no? Uno en Villa El Salvador y 2 en Punta Hermosa, teniendo entre los 3 centros logísticos más de 650,000 metros cuadrados de área arrendable, y con un proyecto de seguir ampliando nuestros condominios en más de 2.3 millones de metros cuadrados de área arrendable. Entonces, para empezar un poco con el tema del día de hoy, siempre es bueno entender lo que pasa, y aquí voy a construir un poco sobre lo que decía Kevin, ¿no? Que es un tema súper importante y es prioritario entender lo que pasa también en nuestro país, ¿no? Como bien dijo Kevin, en el Perú se generan 23,000 toneladas al día de residuos, ¿no? De los cuales 54% son orgánicos, 20% pueden ser valorizados, 19% no pueden ser valorizados y el 7% generalmente son peligrosos. Esta es información del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y
Lo preocupante de este caso es que el 48% del total de estos residuos generalmente va a botaderos informales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando todos estos residuos llegan a botaderos informales? Obviamente se genera contaminación, se generan plagas y obviamente se generan enfermedades. Y esto tiene un impacto en el clima. Es por eso que es muy importante hacer conciencia del manejo, del correcto manejo de los residuos que nosotros como empresas o como personas deberíamos tener, ¿no? ¿Y qué generan estos residuos? ¿No? Obviamente generan contaminación del aire, generan contaminación del agua, degradación de los suelos y alteración de ecosistemas. Entonces, el problema no es un tema menor, ¿no? Es un tema en el cual todos nosotros deberíamos tomar muchísima conciencia. Y es ahí donde nosotros como BCF Almacenes del Perú, y apuntando a nuestros objetivos de seguir siendo un centro logístico sostenible, nos enfocamos en esta frase de Mandela, ¿no? Que a mí me gusta mucho particularmente, ¿no? Que todo parece imposible hasta que alguien lo hace, y eso es simplemente tomar cartas en el asunto, ¿no? Tomar cartas en el asunto y tratar de hacer la tarea, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos nuestro concepto de sostenibilidad, nuestra definición de sostenibilidad, que es hacer las cosas hoy pensando en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, todos en BCF estamos enfocando en tratar de hacer cambios reales hoy, pensando en las generaciones del mañana. Y es ahí donde nos hemos alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? No voy a entrar a mucho detalle, pero ya sabemos que son 17 objetivos, 169 metas, 300 indicadores y, bueno, 15 años de plazo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y aquí sí lo recalco, cómo la sostenibilidad puede llegar a ser una ventaja competitiva en las empresas, satisfaciendo necesidades sociales y ambientales que en este momento no son atendidas, y de esta manera generar modelos comerciales rentables y escalables, ¿no? Y este es un concepto del valor compartido en el cual la sostenibilidad aporta mucho. Ahora, nosotros nos hemos alineado a los ODS, ¿no? Usando una metodología SDG Compass, ¿no? Que es una metodología bastante simple y bastante conocida. Y en esta metodología hemos analizado nuestra cadena de valor y hemos alineado 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? En nuestra cadena de valor, asumiendo un compromiso social y un compromiso medioambiental. Ahora no vamos a hablar mucho del compromiso social, tenemos muchos programas sociales de apoyo, ¿no? A distintas organizaciones. Nos vamos a enfocar más en el compromiso medioambiental y en el manejo de los residuos. Es importante, para nosotros es muy importante que se sepa que desde el inicio nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio sostenible, ¿no? ¿Por qué es un modelo de negocio sostenible? Porque nos ubicamos siempre a las afueras de la ciudad, nos ubicamos, por ejemplo, a las afueras de Lima, y operamos como un centro de transferencia de carga, ¿no? Y este concepto de centro de transferencia de carga es muy importante porque al ser un condominio logístico multicliente, muchos de nuestros clientes realizan sus transacciones comerciales dentro de nuestras instalaciones sin tener que transportes mayores, ¿no? Grandes camiones, grandes vehículos, trasladarse hasta la ciudad directamente, y de esta forma generamos un impacto positivo reduciendo las distancias de desplazamiento de estos vehículos, y obviamente esto genera menos emisiones de carbono, menos tráfico, menos degradación de pistas, ¿no? Y de esta forma seguimos aportando al medio ambiente, ¿no? Ahora, de cara a esto también es muy importante recalcar que todo empieza con las personas, ¿no? Todo es un cambio de actitud y es hacer un cambio de mindset
a todas las personas que están alrededor, ¿no? Si queremos generar sinergia, tenemos que empezar con nosotros mismos, y es por eso que nosotros, como parte de la cultura de BCF, trabajamos en el equipo tratando de generar ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese cambio de mentalidad y hacer las cosas de la manera más eficiente que podamos. Ahora, nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente. Acá nuestro compromiso ambiental lo hemos reflejado, por ejemplo, obteniendo la certificación EDGE Advance, ¿no? EDGE es una iniciativa del IFC, del Banco Mundial, y de hecho hemos certificado 2 de nuestros centros logísticos, ¿no? Esto para nosotros ha sido un hito muy importante porque el IFC nos ha reconocido como EDGE Champion, ¿no? Y en el mes de octubre nos deben premiar en Washington por los ahorros y eficiencias obtenidas de cara a la excelencia operacional que hemos conseguido, ¿no? Entonces nosotros, de cara al compromiso ambiental, venimos trabajando distintos proyectos, ¿no? Desde temas bastante simples como migración a LED, ¿no? Al ser extensiones de terreno bastante grandes, ¿no? El migrar a LED puede sonar sencillo, ¿no? Pero no es tanto así cuando tienes miles de luminarias. Si es que haces un relamping, más es lo que contaminas que lo que ayudas al ambiente. Entonces son procesos paulatinos, ¿no? Venimos trabajando temas de cogeneración. De hecho, hacemos mucha sinergia con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y ya hemos iniciado nuestro primer piloto de cogeneración solar. Estamos viendo una migración paulatina de electromovilidad de algunos equipos. Estamos gestionando nuestra energía a través de softwares de monitoreo. Entonces, venimos trabajando de manera constante en una eficiencia energética, ¿no? Y también en una eficiencia hídrica, ¿no? Nosotros contamos con 8 plantas de tratamiento, mediante las cuales aprovechamos el 80% del agua que usamos. Recuperamos ese 80% del agua y nos sirven, y esa agua la reutilizamos obviamente para nuestras áreas verdes. Tenemos un vivero, ¿no? Y le damos otros usos adicionales, ¿no? Y cada vez buscamos migrar a tecnologías más eficientes para aprovechar más el recurso hídrico. De cara un poco más ya entrando al tema del manejo de los residuos, ¿no? Y al valorizar los residuos, nosotros el 2022 hemos podido recuperar más de 13 toneladas de plástico, casi 40 toneladas de cartón, perdón, y casi 6 toneladas de metales, ¿no? Eso lo hemos conseguido en el 2022. Pero ahora estamos justo en un proyecto de ir un poco más allá, ¿no? Y es ahí donde venimos realizando y ya ejecutando nuestro proyecto para llegar a tener una economía circular en el manejo y valorización de nuestros residuos. Esto iniciando desde en todos los puntos de contacto de nuestros trabajadores, de nuestros clientes y proveedores. Para esto hemos hecho una auditoría en la cual la empresa Libélula nos ha ayudado y hemos reidentificado los residuos que generamos, ¿no? Para poder ver cómo los podemos aprovechar. Y básicamente estamos siguiendo 4 pasos. 4 pasos. Uno, el primer paso, que es reducir, ¿no? El reducir lo estamos haciendo trabajando en capacitación y incluyendo mucho a nuestra área de compras en este proceso para que la compra sea responsable e inteligente, ¿no? Para que cuando compremos, pensemos en que no compremos materiales que puedan generar residuos adicionales, ¿no? Es decir, comprar materiales que sean exactamente necesarios. Y además, a nuestros proveedores pedirles cierto tipo de certificaciones acerca de los productos que compramos, para asegurarnos que sean ecoamigables. Después, el segundo paso que venimos siguiendo es reutilizar y reparar, ¿no?
Esa es una foto, por ejemplo, de una de las zonas de descanso de nuestros centros logísticos, donde el 70% de los materiales para implementarla ha sido reutilizado. Hemos reutilizado los pallets de nuestros clientes, ¿no? La madera de los pallets de nuestros clientes para generar mesas, ¿no? La estructura metálica para la base de esa mesa de ping-pong, la estructura metálica para la cobertura de ese techo, ¿no? Y muchos de los materiales ahora estamos tratando de darles un segundo uso. Y obviamente tratar de reparar todo lo que se pueda, ¿no? Ahora el tercer paso es reciclar. Incluso ese contenedor de reciclaje también lo hemos hecho con material reutilizado, ¿no? Esa es una foto, bueno, es un diagrama, ¿no? Pero ya se han implementado en físico ese tipo de contenedores con materiales reutilizados, donde estamos buscando segregar desde el primer punto de contacto también, ¿no? Entonces, estamos brindando capacitaciones a nuestro personal, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, de cara a la correcta disposición y segregación de los materiales. Ahora, también trabajamos con la empresa Ecoil, que nos ayuda y certifica la correcta disposición de todos los materiales que no podemos recuperar, ¿no? Tenemos un proyecto muy simpático de compostaje que ahora voy a aprovechar y voy a hacer contacto con Kevin, ¿no? Para que nos ayude, que es uno de los siguientes pasos que estamos dando, ¿no? Y bueno, la idea de esto es trabajarlo no solo nosotros como BCF, sino trabajarlo con todos nuestros stakeholders, ¿no? Con todas las empresas que están alrededor de BCF y que trabajan con BCF, y con todas las personas que forman parte de BCF, no solo el personal propio, el personal tercero. Entonces, eso es un poco el proyecto y cómo venimos trabajando en la valorización de nuestros residuos. Aquí iba a comentar un poco más del compostaje, ¿no? Nosotros tenemos un vivero de 5.000 metros cuadrados, ya venimos forestando más de 43.000 metros cuadrados de la zona sur de Lima y sembrando más de 5.000 árboles. Entonces, el compostaje va a ser algo súper importante que vamos a realizar, ¿no? Y obviamente venimos trabajando en la mitigación de nuestra huella de carbono, ¿no? Bueno, y esto es un poco también de lo que viene, ¿no? Ahora cuando uno habla de sostenibilidad, ya no solo debe hablar de mitigación, sino que también de regeneración, ¿no? Porque es muy importante reponer lo que ya como seres humanos hemos destruido. Entonces hay que tratar de regenerar este medio ambiente, ¿no? Eso es algo súper importante. Y resalto siempre la ODS 17, ¿no? Que son las alianzas, ¿no? Que creo que todos en estas presentaciones lo hemos mencionado. El cambio no lo puede hacer uno solo, el cambio viene de la mano de este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de foros, ¿no? De este tipo de círculos. Entonces hay que seguir generando sinergia para poder lograr un cambio real, ¿no? Entonces yo con esto termino, Marina, muchísimas gracias. Ahí tienen el QR donde van a poder descargar nuestro reporte de sostenibilidad y nada, a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias Renzo por esta presentación, por comentarlos todo lo que están haciendo y cómo la valorización de los residuos es un eje importante para poder hablar del desarrollo sostenible dentro de los grandes almacenes que tienen y que involucran a una logística también bastante compleja y a muchos diferentes stakeholders, a muchas diferentes personas que están en la gestión de esto. Así que muchas gracias, Renzo, por la presentación. Con la presentación de BCF vamos a dar pase al cierre de nuestra conferencia. Nos hemos pasado un poco de la hora que estaba planificada en el programa, pero yo creo que eso es un reflejo principalmente de la importancia de estos temas, de cómo nos apasionan por ser símbolo de desarrollo, por ser símbolo de oportunidades, ¿no? Significar que podemos
sí realmente construir un futuro que sea responsable con el medio ambiente, que nos pueda traer una valorización de estos residuos que actualmente y en gran parte son simplemente descartados, pero que existen diferentes formas, abordajes y procesos a los que tenemos que dedicarnos cada vez más para poder darles el correcto valor a los residuos con los que convivimos y con los que tenemos que aprender a valorizar. Así que muchas gracias a todos los que han estado conectados en esta sesión con nosotros. Vamos a tener muchos espacios para dar continuidad a estas conversaciones. Muchas gracias a todos los que han puesto también y dejado preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas. Gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a Deuman, Lima Airport Partners, gracias a Henkel, a SE Latam y muchas gracias a BCF Almacenes que nos han compartido un poco de lo que ellos vienen avanzando, ¿no? De lo que venimos trabajando y cómo podemos seguir adelante con esto. Así que muchas gracias a todos, cuídense mucho y espero que nos veamos en breve. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.